Épale, chamo, ¿cómo estás? Desculpe, eu não falo espanhol. ¿Y hace cuánto llegaste a Brasil? Há 2 dias. ¿Tú eres pendejo? ¿Cómo es la va? En esta era 2.0 pareciera ser que Facebook se ha convertido en la nueva peluquería donde enterarse de los últimos chismes. Y es que revisando Facebook fue donde me empecé a dar cuenta que estaba comenzando otro problemita relacionado con los venezolanos, especialmente aquellos que habían emigrado a países donde se hablan otros idiomas, como por ejemplo Brasil. Y el problema estaba en que parece que familiares y amigos que se quedaban aquí en Venezuela empezaron a darse cuenta de que estos venezolanos mágicamente, así como cuando la oruga se convierte en una bella mariposa, comenzaron a olvidar el español. Y yo, como todo buen venezolano y haciéndole honor a Orlando Urdaneta, en mi mente pensé, No vale, yo no creo. y de verdad no pensé que esto fuera tan drástico ni tan realista, pero mis dudas se disiparon cuando tuve una conversación con un conocido. Resulta que este conocido, él está en Brasil actualmente y bueno, normalmente lo saludé como todo buen amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y en un momento crítico de la conversación yo le pregunto, ¿qué haces? Y él me respondió, asistiendo un filme de crianças. Y yo en ese momento recordé todas aquellas cosas que había escuchado en Facebook y la molestia que muchas personas sentían debido a esto que está pasando con algunos venezolanos. Y yo no fui la excepción. De hecho, tuve que recordar una cita, un pasaje de la Santa Palabra, donde, ay, la puse al revés, de la palabra donde dice, estad en paz con todos los hombres, porque definitivamente ver esta clase de ridiculeces ponen a prueba la paciencia. Pero yendo al lado serio del asunto, nos damos cuenta que como los venezolanos no les gusta discutir con sus compatriotas, comenzaron a acusar a estos venezolanos que habían cambiado su acento y su idioma de ser menos venezolanos, de no amar a su nación, en fin. Pero realmente si nos ponemos a pensar seriamente en el asunto, surgen una serie de preguntas relacionadas a este tema. Por ejemplo, ¿es posible que a alguien se le olvide su idioma materno? ¿O es posible realmente cambiar el acento? Algunos venezolanos se han defendido diciendo que esto es un proceso de adaptación y esta ha sido la respuesta perfecta para justificar los cambios en su manera de hablar y expresarse. Sin embargo, hoy vamos a ver 3 asuntos relacionados a este tema. Primero, hablemos sobre el dialecto. El dialecto es la variedad de una determinada lengua que se distingue de aquellas que se hablan en diferentes zonas. Es por esa razón que los habitantes de las Islas Canarias se suben a la guagua al igual que los chilenos, mientras que los habitantes de la península ibérica de habla española se suben al autobús. Aquí juega un papel importante la jerga. La jerga no es más que una serie de términos que usan las personas de una determinada profesión o de una determinada zona. Por ejemplo, en la jerga venezolana encontramos que al pelo significa que algo es exacto y que antiparabólico es alguien que es indiferente. Mudarse a otro país obligatoriamente te lleva a cambiar tu dialecto o tu jerga, ya que si no aprendes la jerga de la zona donde vives, no te harás entender y muy probablemente también te topes con muchos malos entendidos. El acento. El acento es la pronunciación característica de aquellos hablantes que comparten un mismo idioma y es una manera fácil de determinar o saber de dónde viene alguien. Es por eso que yo digo cepillo y un argentino dice cepillo. Misma palabra, diferente pronunciación. Pero en este punto surge la pregunta, ¿puede alguien cambiar su acento? La respuesta es sí, y por lo menos existen 2 razones principales. La primera es que puede adquirirse involuntariamente, ya que es una respuesta del sistema lingüístico para poder interactuar mejor con otras personas. Y la segunda razón puede ser querer pertenecer a una comunidad o dejar de pertenecer a una comunidad. Un ejemplo de esto es cuando buscamos esconder nuestro origen debido al odio o a las ideas preconcebidas que algunas personas tienen de nuestra raza o de nuestro país. Pero en muchos casos esto sucede porque nos avergonzamos de nuestro país o de nuestra cultura y queremos ser reconocidos por otro gentilicio. Aclarados estos 2 conceptos, llegamos a la pregunta del millón. ¿Puede alguien olvidar su idioma materno? Hay personas que han pasado décadas sin hablar o escuchar su idioma materno.
Sin embargo, responden rápidamente en su idioma materno cuando las circunstancias así lo ameritan. Algunas otras personas sufren desgaste del lenguaje, lo que les dificulta recordar alguna palabra o incluso es lo que les hace utilizar estructuras gramaticales erróneas. Pero olvidar por completo la lengua materna es algo muy extraño que ocurre raras veces. La lengua materna es aquella que utilizamos desde niños para poder expresarnos y hablar de nuestras vivencias. Por eso se convierte en parte de nuestra identidad. De hecho, es este el medio que debemos utilizar si queremos aprender otro idioma. Después de la pubertad, nuestra lengua materna se estabiliza y cualquier cambio que ésta puede sufrir puede revertirse si la persona se integra a un círculo donde se habla su idioma materno. Aunque si tú que me estás viendo vives en un país donde no se habla español, quizás podrás decir que bueno, a veces se te olvidan ciertas palabras o te pasa el típico lo tengo en la punta de la lengua. Pues déjame decirte que esto no es un signo de que estés olvidando tu lengua materna. Sucede que nuestras capacidades cognitivas son muy limitadas y cuando nos sumergimos en un idioma nuevo, generalmente perdemos capacidades para dominar nuestro idioma materno. Es una cuestión de quítate tú para ponerme yo, ya que entre los dos idiomas siempre existirá un conflicto y predominará el que más usamos habitualmente. Entonces, olvidar por completo nuestra lengua materna es un evento bastante extraño que solo puede ocurrir en circunstancias especiales, como por ejemplo cuando se sufre un trauma psicológico relacionado con la niñez. Es por esta razón que este fenómeno tan extraño de venezolanos olvidando su idioma materno fue objeto de estudios de reconocidas universidades de Estados Unidos y Gran Bretaña, donde se determinó que este fenómeno de olvido absoluto del idioma materno se debe a un trastorno genético causado por una copia extra del cromosoma 21. Este trastorno se denominó faranduleo y quien lo sufre se denomina farandulero. Y si todavía no crees lo que te acabo de decir, que el idioma materno es difícil de olvidar, échale una pequeña insultadita a un venezolano y después me cuentas en qué idioma te responde. Eso sí, no te metas con su mamá, porque esa señora está en su casa tranquila esperando que le caiga la remesa. Si aprendiste algo nuevo, dale me gusta a este video y si tienes algún familiar o amigo farandulero, comparte tu experiencia en los comentarios. También te invito a que compartas este video para que esta comunidad de inquisitivos siga creciendo. Gracias por ver y hasta la próxima.